¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy arrancamos una serie para explorar una idea que de verdad podría cambiar por completo cómo vemos las reglas y el orden en el universo. La pregunta que nos va a guiar es simple, pero muy, muy profunda. ¿La ley es un peso que nos oprime o es más bien un mapa que nos guía? Y seamos sinceros, es una sensación que seguro muchos conocemos. La idea de que la moral es como una mochila pesadísima que alguien nos puso encima, ¿no? Llena de obligaciones, de prohibiciones. A menudo vivimos con esa noción de que hay una lista de normas que tenemos que seguir y que si fallamos, pues vienen las consecuencias. Pero ¿y si esa sensación de carga viene de que no hemos entendido del todo qué es la ley en realidad? Para empezar a desenredar esto, vamos a contrastar dos formas totalmente opuestas de ver la ley. A la izquierda tenemos la visión más común, la ley como una regla impuesta. O sea, la idea de que Dios creó el mundo y ya después, como un anexo, le agregó un reglamento. Esto, claro, nos lleva a verlo como una especie de soberano que simplemente exige obediencia. Pero a la derecha tenemos una perspectiva radicalmente distinta. La ley como el diseño inherente de la creación, como el manual de funcionamiento que ya viene incluido de fábrica. En esta visión, Dios es más bien un diseñador sabio que nos está mostrando cómo funcionamos mejor. Hoy vamos a explorar a fondo esta segunda idea. Muy bien, para entender la ley como un diseño, lo primerito es ver la creación como si fuera un espejo. La idea central aquí es que el mundo que nos rodea no es nada más un escenario pasivo, sino que es un reflejo activo, un reflejo directo del carácter de su creador. Este es el primer gran paso para cambiar nuestra perspectiva. Hay un texto clave que funciona como una llave que nos abre la puerta a este entendimiento. Así que vamos a analizarlo con mucho cuidado. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, leemos lo siguiente. Acompáñenme. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La lógica aquí es de verdad fascinante. Lo que nos dice es que las cualidades que no podemos ver de Dios, como su sabiduría o su naturaleza ordenada, de hecho se vuelven claramente visibles. ¿Y cómo? Pues a través de lo que sí podemos ver, de lo que podemos tocar, la creación. Piénsenlo así. Si encontramos un reloj suizo de altísima precisión en una isla desierta, no necesitamos ver al relojero para saber que era una persona inteligente, ordenada y meticulosa. ¿Por qué? Porque el diseño del reloj nos revela el carácter de quien lo hizo. De la misma manera, el orden impresionante del universo, desde las galaxias hasta una célula, nos habla de un diseñador de orden. La creación entonces es su espejo. Y esto nos lleva a una analogía que me parece muy poderosa. Pensemos un momento en la gravedad. La gravedad no es un castigo para los planetas, ¿verdad? No es una ley que Júpiter obedece por miedo a una multa cósmica. No, es el principio fundamental que permite que todo el sistema solar funcione en perfecta armonía. Si un planeta pudiera, ignorar la gravedad, no estaría rompiendo una regla, sino que estaría actuando en contra de su propia naturaleza. ¿Y el resultado? El caos. De la misma forma, la ley moral no es un conjunto de reglas puestas al azar, sino la descripción de cómo estamos diseñados para funcionar en armonía, con nosotros mismos, con los demás y con todo el universo. Para reforzar esta idea de que el universo fue creado con una armonía que ya le es propia, vamos a analizar otro texto fundamental. Uno que describe justo la conclusión de toda la obra creativa. En Génesis capítulo 1, versículo 31, se nos dice esto: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Ojo con esa frase, bueno en gran manera. Esto va mucho más allá de que se veía bonito. Significa que funcionaba a la perfección. Es como cuando un ingeniero termina de armar un motor complejo. Le da al encendido y todo opera en perfecta sincronía. No hay fricciones, no sobran piezas, todo fluye. Ese bueno de la creación nos está hablando de una coherencia total, de un orden interno. Por lo tanto, la ley no puede ser algo que se añadió después, algo ajeno, no. La ley es la voz misma de la creación, guiándonos para que vivamos en armonía con nuestro propio diseño. De acuerdo, ya establecimos que la ley parece ser un reflejo del orden con el que todo fue hecho. Pero esto inevitablemente nos lleva a otra pregunta. Si existe este orden, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Porque, seamos claros, el orden no aparece de la nada. Todo lo que existe, desde una estrella hasta un simple pensamiento, tiene una fuente. Nosotros no existimos así, de forma aislada. De alguna manera, estamos conectados a la mismísima fuente de la vida y del orden. Y hay un texto que lo explica de una forma muy poética, pero a la vez increíblemente profunda. Vamos a verlo.
En el libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 9, encontramos estas palabras. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La palabra clave aquí, sin duda, es manantial. Fíjense, un manantial no es un charco de agua estancada, es una fuente que está fluyendo sin parar, constantemente. ¿Qué implica esto? Que la vida no es algo que se nos dio una sola vez y ya, como si fuera una batería cargada. Es algo que recibimos continuamente, segundo a segundo. Si el manantial dejara de fluir, el río se secaría al instante. O sea, no poseemos la vida de forma independiente, más bien participamos de un flujo de vida que viene de esa fuente. Y aquí es donde todas las piezas se conectan. Si nuestra vida fluye constantemente de una fuente que, como ya vimos reflejado en la creación, es una fuente de orden, entonces la vida que recibimos ya trae ese orden incluido. No es que Dios nos dé vida en un paquete y luego leyes en otro. No, la existencia misma que recibimos ya es, por naturaleza, una existencia ordenada. El orden es una propiedad inseparable de la vida, así como la pureza es una propiedad del agua que brota de un manantial puro. Esta idea nos lleva directo a la parte final de nuestro análisis de hoy, un punto donde todas estas ideas se unen para mostrarnos nuestra conexión, una conexión íntima y permanente con este orden universal. Hay un último texto que resume de una forma muy concisa, pero sumamente poderosa, nuestra relación con la fuente de todo. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, encontramos esta frase, que es corta pero con un alcance tremendo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Las implicaciones de esto son enormes. El texto no dice que vivimos gracias a Él o cerca de Él, dice que estamos inmersos, que nuestra existencia misma sucede en Él. Y si eso es así, entonces su ley no puede ser algo ajeno, algo externo a nosotros. Si vivimos y nos movemos dentro de su orden, entonces su orden es nuestro orden. Las leyes del universo son, en el fondo, las leyes de nuestro propio ser. Intentar separar la ley de nuestro diseño sería tan ilógico como querer separar el río de su manantial. Simplemente no se puede. Y este es el cambio de perspectiva que lo transforma absolutamente todo. Pasamos de una obediencia basada en el temor a una autoridad externa a una vida que se basa en el amor por la armonía interna. La motivación cambia radicalmente. Ya no es un tengo que hacer esto, sino un quiero hacer esto porque entiendo que así es como estoy diseñado para funcionar mejor. La ley deja de ser un mandato impuesto para convertirse en la bienvenida expresión de nuestro propio diseño. Y esta es la idea central con la que quiero que nos quedemos hoy. La ley no es un peso añadido para hacernos la vida más difícil. Es el mapa que nos muestra cómo navegar la vida en armonía con nuestra propia naturaleza. Es, por así decirlo, el manual de instrucciones del diseñador para que podamos alcanzar el máximo potencial de nuestro diseño. Pero claro, esto es solo el comienzo. Hoy hemos puesto la base. No somos seres aislados que siguen reglas externas, sino que somos participantes activos de un orden maravilloso que nos crea y nos sostiene a cada instante. La ley y la creación son en realidad dos caras de la misma moneda. Y esto nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante para nuestro próximo encuentro. Si este orden está unificado, ¿cómo es que se conecta la ley de la gravedad con las leyes de la salud? Y estas, a su vez, con las leyes morales. ¿Habrá un principio único que lo gobierna todo? Justo eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte de este análisis. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sigamos adelante con nuestro análisis. En la parte anterior llegamos a una idea clave, que la ley no es simplemente un conjunto de reglas, sino que es el diseño mismo de la creación, y que nuestra vida es parte de ese orden. Con esa base, ahora vamos a profundizar mucho más, porque resulta que las leyes que mueven las estrellas y las que nos guían por dentro, en la conciencia, no son dos cosas distintas, son en realidad una sola. Para entender esto bien, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos viendo el universo en su totalidad, para luego irnos metiendo cada vez más adentro hasta llegar al corazón humano. Vamos a ver cómo todo está conectado en un solo orden, cómo ese diseño forma literalmente el tejido de la realidad, y cómo esa misma ley está escrita dentro de nosotros. Muy bien, vamos a entrarle de lleno a esto. Miren, normalmente pensamos como si la realidad estuviera partida en dos. Por un lado, están las leyes físicas, ¿no? Como la gravedad. Son predecibles, confiables, universales. Y por otro lado, como en una caja aparte, ponemos las leyes morales, como la honestidad o la justicia, que a veces parecen, más flexibles o hasta opcionales. La gran pregunta es, ¿de verdad son mundos separados? Y aquí está la idea que lo cambia todo.
No existen dos realidades. No hay un universo de la física que va por su lado y otro de la moralidad con sus propias reglas. Es un solo sistema. Un único diseño coherente que lo abarca todo, desde cómo gira un planeta hasta por qué la bondad nos da paz. Piensen en ello como un solo sistema operativo para toda la existencia. A ver, esto puede sonar un poco raro al principio. Cuando escuchamos la palabra ley, pues pensamos en reglas para la gente, ¿cierto? En códigos de conducta. Pero, ¿y si el concepto fuera mucho más grande? ¿Y si el mismo principio de orden y de causa y efecto que vemos en la naturaleza fuera la raíz del orden moral? Para que esto quede súper claro, hay un texto que es de verdad una joya. Vamos a leer juntos el Salmo 148, versículos 5 y 6. Fíjense bien lo que dice. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, y los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso una ley que no pasará. Ahora, detengámonos aquí un momento. ¿A quién le está hablando el salmista? Ojo, no está hablando de personas, está hablando del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, hasta de las criaturas del mar. Y dice que a ellos, a la creación, les puso una ley. Esto es importantísimo, porque nos está diciendo que el orden del universo, lo que nosotros llamamos leyes naturales, es descrito con la misma palabra que se usa para una ley moral. ¿Por qué? Porque provienen de la misma fuente, del mismo diseño, del mismo principio de coherencia. Si esto es así, si es un solo orden, entonces lo físico y lo moral no pueden estar desconectados. Tienen que ser parte de un mismo tejido, donde cada cosa que hacemos, cada pensamiento es como un hilo que jala toda la tela. No podemos jalar un hilito por acá sin que se sienta la tensión por allá. A esto es a lo que llamamos el tejido de la realidad. Es esta idea de que no se pueda separar lo moral de lo físico o lo psicológico de lo biológico. Todo está unido. Por ejemplo, una mentira. Parece un simple acto moral, ¿verdad? Pero para mantenerla se necesita energía mental. Eso genera estrés, que a su vez afecta al cuerpo. Y si se descubre, rompe la confianza y daña el tejido social de una relación. ¿Se dan cuenta? El hilo moral afectó lo psicológico, lo biológico y lo social. Y aquí llegamos a una diferencia fundamental. La forma más común de ver la ley es como un mandato externo. La realidad es una cosa y el creador le impone reglas desde afuera. El chiste es obedecer para no meterse en problemas. Pero la otra visión, la del diseño interno, es que la ley no es una imposición, sino más bien el manual de instrucciones de cómo funciona la realidad para que todo vaya bien. El objetivo no es la obediencia a ciegas, sino vivir en armonía con ese diseño. Hay otro pasaje que refuerza esto de una manera increíble. Está en Jeremías capítulo 33, versículo 25. Escuchen cómo el propio Creador conecta estos mundos. Dice, así dice Jehová, si mi pacto con el día y la noche no permaneciera, si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, o sea, Él mismo pone su palabra y sus acuerdos con la gente al mismo nivel de confianza que las leyes de la naturaleza. Es como si nos dijera, la misma certeza que tienes de que el sol va a salir mañana es la certeza que puedes tener de que mi diseño moral funciona. No es un capricho, es tan real como el amanecer. Y aquí es donde la idea de un mandato externo simplemente no alcanza a explicar la realidad. Porque, piénsenlo, si la moralidad fuera solo una regla de afuera, romperla no debería afectarnos por dentro, más allá del miedo a que nos cachen. Pero entonces, ¿por qué mentir produce estrés que se puede medir en el cuerpo? ¿Por qué la traición se siente como un dolor físico? La respuesta está en esta analogía. Actuar en contra del orden moral es como echarle arena a los engranajes de un reloj suizo de alta precisión. El problema no es que el relojero se enoje porque rompiste la regla de no echar arena. No. El problema es que el reloj, por su propio diseño, ya no puede funcionar bien. La arena genera fricción, desgasta las piezas y al final el mecanismo se destruye a sí mismo. Así pasa con nosotros. El desorden moral que introducimos causa un daño real y directo a nuestro sistema. Ok, entonces ya vimos que hay un solo orden universal y que todo está conectado. Ahora vamos a hacer un viaje hacia adentro. Porque si este diseño es tan fundamental, no puede estar solo en las estrellas o en libros antiguos. Tiene que estar grabado también en nuestro propio ser. Y para esto, el texto definitivo es el que encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Acompáñenme a leerlo con mucha atención. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. A ver, desmenucemos esto, porque es muy profundo. La frase clave es por naturaleza. O sea, no porque lo estudiaron o por miedo, sino de forma natural, espontánea. Y la conclusión es tremenda, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
Esto tumba por completo la idea de que la ley es algo ajeno a nosotros. Si está escrita en el corazón, significa que es parte de nuestro diseño de fábrica. Es como una brújula interna que nos orienta hacia lo que funciona, aunque tengamos la libertad de no hacerle caso. Y esto, claro, nos lleva directamente a hablar de la conciencia. Pero es súper importante entenderla bien. La conciencia no es la que crea las reglas, no es una legisladora. Pensemos en ella más bien como un sensor, un indicador muy sensible que nos avisa si estamos funcionando en armonía o en fricción con nuestro diseño original. Como el foquito del aceite en un coche, no crea el problema, solo te avisa que ahí está. Su funcionamiento se puede ver en 3 pasos. Primero, la conciencia escucha o percibe este orden interno, estas instrucciones de fábrica. Segundo, compara lo que hacemos o pensamos con ese diseño. Y tercero, genera una respuesta. Si nuestras acciones van de acuerdo con el diseño, como cuando somos honestos, sentimos paz. Si van en contra, como cuando mentimos, sentimos esa fricción interna, esa inquietud que llamamos culpa. Pensemos en esa experiencia que casi todos hemos tenido. Esa sensación en el estómago después de hacer algo que sabemos que no estuvo bien, aunque nadie nos haya visto. ¿Qué es eso? Es nuestro propio diseño protestando. Es como tratar de caminar con los zapatos en los pies equivocados. No necesitas que venga una ley de afuera a decirte que está mal. Tus propios pies te lo dicen con el dolor y las ampollas. Hay una descripción súper gráfica de esta experiencia en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Escuchen cómo lo describe una persona que actuó en contra de su conciencia. Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Fíjense en las palabras. Mis huesos se envejecieron, mi verdor se convirtió en sequedad. No está hablando de un castigo externo. Está describiendo un desgaste físico y emocional brutal que viene desde adentro. Cuando actuamos contra el orden moral, vamos en contra de nuestra propia estructura. Por eso la culpa agota, el resentimiento enferma y la traición no deja dormir. No es un castigo que cae del cielo, es el resultado natural de la arena en los engranajes. Entonces, hemos visto que hay un solo orden para todo, que la realidad es como un tejido que lo une y que llevamos ese diseño grabado por dentro, con la conciencia como su sensor. La pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué pasa cuando decidimos ignorar ese sensor una y otra vez? ¿Qué sucede cuando le bajamos el volumen a esa alarma interna? Justo eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte de este análisis. Bueno, entonces, si recordamos, llegamos a una idea bien interesante, que la ley no es una lista de reglas frías, sino que es más bien el manual de instrucciones del universo, el diseño mismo de la creación. Y que ese diseño, ese orden, está como impreso en nuestro ser. Pero claro, aquí es donde uno ve el mundo y se topa de frente con una pregunta. Una pregunta bien difícil. Exacto. Si todo está tan perfectamente diseñado para funcionar, ¿de dónde sale todo el caos que vemos? ¿Por qué hay tanta injusticia, tanto sufrimiento? La verdad es que esta pregunta es la prueba de fuego para cualquier forma de entender la vida. Y la respuesta que a veces se da, pues no siempre nos deja muy tranquilos, ¿verdad? Y es que aquí hay 2 caminos, 2 maneras totalmente opuestas de ver las cosas. Por un lado está la idea más común, que el sufrimiento es un castigo que alguien envía desde arriba, como si fuera una multa o una sanción por portarse mal. Pero por otro lado hay una perspectiva muy diferente, una que dice que el sufrimiento no es algo que envían, sino la consecuencia natural, la reacción inevitable de ir en contra de cómo estamos hechos. O sea, no es una sentencia, es un resultado. Miren, para que esto quede súper claro, vamos a usar una analogía que es muy visual. Pensemos en un motor de alta tecnología, diseñado a la perfección para funcionar con aceite limpio, sintético. Todo en él está hecho para eso. Pero, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre ignorar el manual y en lugar de aceite le echa un puño de arena? El resultado es, pues lógico, ¿no? Es inevitable. Primero tenemos el diseño, el motor necesita aceite. Segundo, la acción, le metemos arena, un elemento para el que no está hecho. Y tercero, la consecuencia. Las piezas empiezan a raspar, se sobrecalienta, se atasca y se destruye. Y aquí va la pregunta importante. ¿Acaso el ingeniero que diseñó el motor lo está castigando? Claro que no. La falla es la consecuencia directa, física, de haber violado el diseño del motor. El desastre es simplemente la ausencia del orden que necesitaba para funcionar. Y fíjense que esta idea de que nuestras acciones provocan una reacción en el sistema no es para nada nueva. De hecho, hay un texto muy antiguo en el libro de Isaías que lo describe de una manera impresionante. Vamos a leerlo juntos. ¿Notamos la frase clave? No dice, Dios contaminó la tierra como un castigo. Dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, o sea, a consecuencia de ellos, por causa de lo que hicieron.
El texto sugiere que al traspasar las leyes, no solo se está rompiendo una regla, sino que se está metiendo arena en el sistema del mundo. Y el sistema, lógicamente, reacciona. Es causa y efecto en su estado más puro. Así que esto cambia toda la perspectiva. No estamos hablando de un juez en un tribunal dictando sentencias, estamos hablando de algo más parecido a un proceso biológico, un proceso orgánico. El desorden moral, por así decirlo, produce un resultado de muerte. No solo la muerte física, sino la muerte de la paz, de las relaciones, de la coherencia interna. Hay otro pasaje que lo explica con una metáfora increíblemente poderosa. Usa el lenguaje del nacimiento para describir cómo una mala decisión crece hasta tener consecuencias terribles. Acompáñenme a leerlo. ¿Se fijan en las palabras? Concebir, dar a luz, es un proceso de gestación, no es un rayo que cae del cielo. Es algo que empieza pequeño como una semilla, se desarrolla y al final produce su fruto natural. Si se siembra desorden, se cosecha desintegración. La muerte de la que habla aquí es la desintegración de todo lo bueno, la alegría, la confianza, la vida misma. Cuando nos salimos del orden que nos da vida, por nuestra propia voluntad entramos en un territorio donde las cosas simplemente se deshacen. Si lo pensamos bien, esto funciona de una manera muy parecida a las leyes físicas, como la gravedad. Si alguien decide saltar desde un 10º piso, ¿diríamos que la ley de la gravedad lo está castigando? No, ¿verdad? El impacto contra el suelo no es un castigo, es la consecuencia inevitable de ignorar cómo funciona la realidad física. Pues de la misma manera, la amargura que produce el rencor o la soledad que viene del egoísmo no son un castigo, son el resultado natural de ignorar cómo funciona el tejido de la vida y de las relaciones. Y esto nos lleva a entender el mal de una forma muy diferente. El mal no es una fuerza activa, una entidad que compite contra el bien. Es más bien un vacío, una ausencia. Es como la oscuridad. La oscuridad no es algo en sí misma, es simplemente la ausencia de luz, o el frío, que es la ausencia de calor. El mal es la ausencia del diseño creativo en nuestras decisiones. Y cuando ese orden falta, las cosas, se rompen. Ok. Ya exploramos el lado, digamos, más oscuro. Vimos que el desorden y el dolor son el resultado de salirnos del diseño. Pero, si esto es una ley como la gravedad, entonces tiene que funcionar en ambos sentidos. ¿Qué pasa cuando en lugar de ir en contra, nos alineamos con el diseño? Y aquí es donde la historia se pone realmente buena. Porque si el desorden trae caos y ruptura, entonces la alineación con ese orden trae exactamente lo contrario: vida, plenitud, paz. La ley deja de ser una lista de cosas que no podemos hacer y se convierte en un mapa, el mapa que nos guía hacia nuestro mejor estado. Y para entender esta paz, Isaías nos da una imagen que es poesía pura. Es tan natural y tan clara que casi se puede sentir. Vamos a ver qué dice. A ver, detengámonos un momento en esa imagen. Tu paz como un río. Pensemos en un río. Un río no se esfuerza para fluir, ¿o sí? Simplemente sigue su cauce, se deja llevar por la pendiente, se adapta al diseño del terreno. La paz de la que habla aquí no es un premio que te ganas por buen comportamiento. Es el estado natural que experimentas cuando dejas de pelear contra tu propia naturaleza. Cuando dejas de ponerle arena al motor, la fricción se acaba y la paz simplemente fluye. Y yo creo, es el punto clave de todo. Alinearte con el orden de la creación no es como obedecer a un jefe para que no te despida. Es algo mucho más inteligente. Es decir, fluir con la corriente de la realidad en lugar de intentar nadar contra ella. Es dejar de desgastarte y simplemente permitir que la vida te lleve por el cauce para el que fuiste diseñado. Y esta conexión entre seguir el diseño y tener una vida plena aparece en muchos otros lugares. El libro de Proverbios, por ejemplo, es súper directo con esto. Vamos a ver lo que nos dice ahí. El texto en Proverbios 3, versos 1 y 2, dice que seguir los mandamientos traerá largura de días y años de vida y paz. El malentendido clásico es pensar que esto es una especie de trueque. Me porto bien y a cambio me dan más años de vida. Pero la lógica del diseño es mucho más elegante. Una vida de orden, cuidando el cuerpo, las relaciones, las emociones, conduce naturalmente a una existencia más estable, más llena. El orden produce vida, así como el desorden produce desgaste. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? A veces pensamos que la libertad es no tener reglas, no tener límites. Pero estas imágenes nos proponen algo totalmente distinto. ¿Un pez es libre fuera del agua? No, se asfixia. ¿Un árbol es libre si lo arrancamos de la tierra? No, se seca. La libertad de un pez es tener un océano donde nadar. La libertad de un árbol es tener buena tierra donde crecer. Su libertad está en el entorno para el que fueron diseñados. Y la nuestra también. Así que la verdadera libertad no es poder hacer lo que sea.
es la alegría de funcionar como estamos diseñados para funcionar. Y vista así, la ley, el diseño, no nos quita libertad, al contrario, es la que nos dice cuáles son las condiciones para ser verdaderamente libres. Es el cauce del río que permite que nuestra vida fluya con paz y con propósito. Muy bien, ya vimos el resultado de ir en contra del diseño y la maravilla de fluir con él. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta muy seria. Si este diseño es tan evidente y está, como dijimos, hasta dentro de nosotros, ¿qué tan responsables somos? ¿Podría alguien decir que no sabía? Bueno, en nuestro siguiente análisis vamos a meternos de lleno en ese tema. Así que esta conversación no se acaba aquí. Todavía queda mucho por explorar y conectar. Este análisis continuará. Habíamos llegado a esta idea, ¿no? La de que la ley moral no es tanto un reglamento que nos imponen desde afuera, sino que es el diseño mismo de la creación, un orden que parece estar tejido dentro de nosotros. Y claro, eso nos deja justo aquí, frente a una pregunta que es casi inevitable. Si este diseño es parte de quiénes somos, en lo más profundo, ¿de verdad es posible vivir como si no existiera? ¿Podemos simplemente ignorarlo y ya, sin que pase nada? Pues bueno, al explorar esa pregunta llegamos a una idea central de todo este análisis. La responsabilidad es universal. El argumento es que nadie, pero de verdad nadie es ajeno a este orden. Y la razón que se propone es que esta responsabilidad no es una opinión o una norma cultural que varía de lugar en lugar. No, es una consecuencia directa de existir, de ser parte de un universo que tiene un diseño coherente. A ver, profundicemos un poco más en esto. La responsabilidad de la que estamos hablando no aparece el día que alguien nos lee un código de conducta. Nace del simple hecho de que existimos dentro de este orden. O sea, intentar ignorar la ley moral se vuelve algo tan ilógico como, no sé, como intentar ignorar que tenemos pulmones. Podemos pararnos y decir yo no creo en la respiración, pero nuestro cuerpo va a seguir necesitando aire desesperadamente. La necesidad no desaparece con nuestra opinión, porque es parte de nuestro diseño. De una forma muy parecida se argumenta que la ley moral es parte de nuestra estructura interna, y por eso mismo ignorarla siempre va a generar una fricción, un conflicto por dentro. Miren, hay un pasaje en la carta a los Romanos que toca este punto de una manera sorprendentemente directa. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 20. La verdad es que es una pieza clave para entender todo este punto de vista, así que vale mucho la pena que lo leamos con atención. Esa frase final es increíblemente contundente, de modo que no tiren excusa. Lo que este texto propone es que el propio diseño del universo es un testimonio constante. El orden de las cosas habla por sí solo. No hace falta ser un gran erudito para darse cuenta de que la generosidad crea lazos, que el egoísmo nos aísla, que la verdad construye confianza y que la mentira, pues, la destruye. El diseño mismo de cómo funcionamos los seres humanos y de la naturaleza es la evidencia. Pensemos en esto un momento. Es un gran ejemplo. Imaginemos a una persona que ha hecho de la mentira su principal herramienta. Engaña en sus negocios, en sus relaciones, pero el día que alguien le miente a ella, su reacción inmediata es de indignación. ¿Por qué? Si para ella mentir es aceptable, ¿de dónde sale esa reacción tan visceral? Bueno, la respuesta, desde esta perspectiva, es que su propio diseño interno reconoce la mentira como una violación del orden. Esa indignación es la prueba de que el orden creativo está operando adentro, reclamando la verdad incluso cuando la persona vive totalmente en contra de él. Ahora, esto nos lleva a un punto fascinante. Si el orden es tan evidente, entonces la responsabilidad no vendría de la ignorancia. No es como que no sepamos cómo funcionan las cosas. Más bien nacería de una elección consciente. El problema central no sería no ver el orden, sino qué es lo que decidimos hacer una vez que lo hemos visto. Escuchen con atención este pasaje del libro de Juan, capítulo 3, verso 19, porque es muy, muy profundo. Fíjense que no dice que las personas no vieron la luz. Dice que la luz vino. Fue visible, pero amaron más la oscuridad. La responsabilidad entonces surge de esa preferencia, de esa elección. La luz del diseño, del orden, está ahí, pero a veces preferimos la comodidad o el aparente beneficio inmediato del desorden. Y esta es básicamente la elección fundamental que se nos presenta. Por un lado tenemos la luz, actuar en armonía con el diseño, con el orden, con la verdad. Y por el otro, la oscuridad. El desorden, el querer imponer nuestra propia voluntad por encima del diseño, lo que inevitablemente pues conduce al caos. Es muy importante notar que elegir la oscuridad no apaga la luz, ni cambia la realidad. Simplemente nos pone en un conflicto directo y muy agotador con la forma en que el mundo está hecho para funcionar. Eso se puede ilustrar con una analogía muy simple. Las leyes de tránsito existen porque reflejan un orden necesario para que miles de coches se muevan sin destruirse.
Si alguien decide que no cree en esas leyes y maneja en sentido contrario, puede que por un momento se sienta libre o rebelde, pero esa sensación no cambia las leyes de la física. La colisión es una consecuencia inevitable de ignorar el orden. Y por supuesto esa persona es totalmente responsable del desastre, no porque un juez lo diga, sino porque sus acciones chocaron de frente con la realidad. Así que el punto crucial de esta sección es este. Ser responsable no se trata tanto de tener una deuda con una autoridad externa y severa. Es algo mucho más práctico y profundo. Es ser fiel a la realidad. Es responder de forma coherente al orden que ya existe. Si sabemos que el fuego quema y decidimos meter la mano, somos responsables de la quemadura. La realidad simplemente responde a nuestras acciones de forma consistente y, la verdad, bastante predecible. Muy bien, ahora vamos a llevar estas ideas al terreno práctico. ¿Cómo se ve este orden en nuestro día a día, en la forma en que organizamos la sociedad? Porque si este diseño es real, deberíamos poder verlo en acción, ¿no? Pensemos por un momento. ¿Qué es lo que sostiene a una sociedad que funciona? Se argumenta que no es por pura casualidad, sino porque se apoya, aunque sea de forma imperfecta, en los principios de este orden creativo. La verdad, por ejemplo, es lo que permite que un contrato o una promesa tengan algún valor. La justicia es ese mecanismo que nos permite vivir juntos en paz, resolviendo conflictos de forma ordenada. Y la confianza, que nace de la verdad y de la justicia, es el lubricante que hace posible el comercio, la ciencia, toda la cooperación humana. Por eso mismo, una sociedad donde la mentira se vuelve la norma está pues destinada a colapsar. La imagen es muy poderosa. Intentar construir una sociedad sobre la mentira es como querer usar ladrillos de arena. El edificio se va a caer. Y aquí lo clave es entender que no se cae como un castigo que viene de la nada, sino por su propia falta de solidez, por su falta de estructura. Simplemente va en contra del diseño de cómo funcionan las cosas. Hay un texto en Proverbios, en el capítulo 14, que parece una radiografía social. Dice así: la justicia engrandece a la nación. Fíjense que no lo presenta como una linda opción moral, sino como una ley de causa y efecto. La justicia produce un resultado visible: crecimiento, estabilidad, bienestar. Por otro lado, el pecado, que en este contexto es el desorden y la violación del diseño, trae ruina. Es el orden natural de las cosas en acción, pero a nivel colectivo. Y todo esto nos lleva a la manifestación más personal y directa de este orden creativo, a esa conexión que parece inseparable entre nuestras acciones individuales y los resultados que obtenemos. A este principio se le conoce comúnmente como la ley de la siembra y la cosecha. Y es importante que no lo veamos solo como una metáfora del campo, sino como una descripción de cómo funciona la realidad a nivel personal. Cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, cada decisión que hacemos, es como una semilla. Y el orden de la creación parece garantizar que esa semilla va a dar un fruto de su mismo tipo. El pasaje de Gálatas capítulo 6, verso 7 lo expresa con una claridad total. Dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. A ver, ¿qué significa burlarse en este contexto? No se refiere a contar un chiste, significa pensar que le podemos hacer trampa al sistema. Es creer que podemos sembrar egoísmo y cosechar amistades profundas, o sembrar pereza y cosechar éxito. Es un intento de violar la consistencia del orden creativo, y el texto afirma que eso es sencillamente imposible. Y esto es algo que vemos todos los días, ¿no? Pensemos en ese negocio que lleva décadas funcionando. Si sembró honestidad y buen servicio, hoy cosecha la confianza de sus clientes. En una familia donde se siembra la crítica y el desprecio, se cosecha resentimiento y distancia. Donde se siembra respeto y paciencia, se cosecha amor y armonía. No es magia ni es casualidad, es el orden funcionando de una manera predecible. Por eso, visto desde esta perspectiva, vivir de acuerdo a la ley moral es al final de cuentas la forma más inteligente de vivir. No se trata de ser piadoso en un sentido que nos aísle de la vida real, no, se trata de ser sabio. Es como un carpintero que entiende sus materiales y sus herramientas. Usa el martillo para los clavos y el desarmador para los tornillos. No lo hace por ser un carpintero santo, sino porque es un carpintero inteligente que respeta el diseño de las cosas y sabe que así va a tener el mejor resultado. Intentar clavar un tornillo es simplemente ineficiente y muy frustrante. Al final, todo este análisis parece llevarnos a una sola idea. Ser responsable y vivir en orden es, fundamentalmente, respetar el diseño de la realidad. Es reconocer que no inventamos las reglas del juego. Somos participantes en un universo que ya tiene una estructura, una lógica, una armonía que estaba aquí mucho antes que nosotros. Y se nos invita a participar en esa armonía, que se describe como algo sagrado y hermoso. Bueno, hemos recorrido bastante camino. Vimos que según esta visión, nadie tiene excusa porque el orden es evidente.
Exploramos cómo la responsabilidad nace de una elección frente a ese orden. Y también vimos cómo se manifiesta en la sociedad y en esta ley de causa y efecto en nuestra vida. Pero claro, entender que hay un diseño nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. Si hay un diseño tan complejo y tan coherente, ¿qué nos dice eso sobre su diseñador? En la siguiente parte de este análisis usaremos este orden como una ventana para explorar qué podemos saber sobre el carácter y la naturaleza de aquel que lo diseñó todo. Así que el análisis continuará. Bueno, retomando nuestro análisis, ya vimos que la ley no es simplemente un reglamento externo, sino que es el diseño mismo con el que todo fue creado. Entendimos que ese orden, de alguna manera, está grabado en nuestro corazón y que el desorden no es un castigo que viene de fuera, sino la consecuencia lógica de alejarnos de cómo estamos hechos. Y vimos que alinearnos con ese diseño, pues trae una paz profunda. Pero ahora vamos a dar el último paso, el paso final de esta reflexión. Porque si todo este orden existe, si es coherente, si es estable, entonces nos tiene que estar diciendo algo muy, muy profundo sobre quién lo hizo. La ley no solo nos dice qué hacer, nos está revelando cómo es aquel de quien todo viene. Y para entender esto mejor, vamos a pensar en el orden como si fuera una ventana. Miren, imaginen por un momento que entran a una casa por primera vez. No conocen para nada a la persona que vive ahí. Pero al observar el lugar, ¿qué podrían deducir? Ven que todo está en su sitio, que los colores combinan bien, que entra mucha luz, que cada objeto parece tener un propósito claro. Sin siquiera conocer a la persona, uno puede inferir que es ordenada. Claro, pero también que aprecia la belleza, que es cuidadosa, que tiene sabiduría para organizar su espacio. ¿Se dan cuenta? Los detalles de ese orden nos hablan directamente del carácter de su creador. Y aquí es donde todo se conecta. El orden que vemos en el universo, tanto en lo físico como en lo moral, no es solo un conjunto de reglas. Es en realidad una revelación. Nos permite asomarnos y entender un poco de la naturaleza misma de Dios. De hecho, hay un pasaje que ya habíamos mencionado, pero que ahora con esta nueva luz cobra un sentido todavía más profundo. Vamos a leerlo juntos otra vez. Sus cualidades invisibles se ven claramente. La frase es poderosísima y muy directa. Esto lo que significa es que cuando observamos la justicia, la verdad, la armonía que sostiene el mundo, no estamos viendo nomás un manual de instrucciones. Estamos viendo un reflejo directo del corazón de Dios. O sea, si la ley es confiable, es porque Dios es fiel. Si la ley exige justicia, es porque Él es justo. Y bueno, entender esta idea transforma por completo la manera en que nos relacionamos con la ley. Deja de ser una imposición y se convierte, más bien, en una conexión. Piénsenlo de esta forma. Si la ley fuera solo un mandato arbitrario de un soberano, pues podría cambiar en cualquier momento, ¿no? Y eso generaría incertidumbre, hasta miedo. Pero si es una revelación de su carácter, entonces es estable, es confiable, porque Dios mismo es estable. Y justo esta estabilidad es lo que nos da una paz inmensa. Nos dice que el orden del universo no es un experimento temporal o algo que pueda cambiar de la noche a la mañana. Sobre esta constancia, hay un texto verdaderamente bello en la Carta de Santiago. Acompáñenme a leerlo. Por favor, pongan mucha atención a esa frase final. Con él no hay variación ni viraje de sombra. ¡Qué tranquilidad da saber eso! El orden que observamos es el reflejo de un Dios que no cambia. Su carácter es la base firme, la roca, sobre la que todo lo demás está construido. Y por eso mismo, cuando nos alineamos con la ley moral, no estamos simplemente cumpliendo una norma para, digamos, agradar a un jefe. No, estamos aprendiendo a ser como nuestro creador. Ser una persona veraz es reflejar su verdad. Ser justo es participar de su justicia. Hay un texto muy cortito, pero con una potencia increíble que resume esto a la perfección. Escuchen bien. Tu justicia es justicia para siempre y tu ley es la verdad. Y aquí está el punto crucial. No dice que la ley es una verdad entre muchas. Dice que es la verdad. ¿Por qué? Porque es la expresión de la realidad última, que es Dios mismo. Y por eso, cuando vivimos en desorden, nos sentimos perdidos, porque estamos en el fondo intentando vivir una mentira, en contra de cómo fuimos diseñados. Entender esto, la verdad, nos llena de asombro. La ley es como el susurro de Dios diciéndonos, así soy yo y así te hice a ti para que seas plenamente feliz. Es una invitación a la comunión a través de la coherencia. Muy bien, ahora que hemos visto todo esto, vamos a unir todas las piezas. Es el momento de ver, por fin, la imagen completa del rompecabezas.
Hemos recorrido un camino verdaderamente increíble. Vimos que la ley es el diseño, que está en nosotros, que desviarnos trae consecuencias naturales, y finalmente, que este orden nos revela quién es Dios. Y aquí está la idea central de todo nuestro análisis. La ley no es algo que Dios añadió después para controlarnos. Para nada. El ser humano fue creado con la ley ya integrada en su estructura, como el código genético que hace que una pequeña semilla se convierta en un árbol majestuoso. Y hay un pasaje que resume esta unidad de una forma preciosa. Acompáñenme a leerlo, por favor. Escuchen la belleza de estas palabras. La ley es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Restaura el alma. Es fidedigna. Hace sabio al inexperto. Sus órdenes son rectas, y el resultado es que alegran el corazón. Y su mandato es limpio, y por eso hace brillar los ojos. Fíjense bien en lo que produce. Restaura, da sabiduría, alegra, hace brillar. Esto para nada suena como una carga pesada. Suena como un diseño hecho para que podamos florecer. Y eso de que hace brillar los ojos es porque nos permite ver la realidad tal y como es, con claridad. Entonces, la perspectiva cambia por completo, ¿verdad? Ya no vemos a Dios como un juez que está esperando el error para castigar. Lo vemos como el arquitecto amoroso que nos da los planos de nuestra propia felicidad. No nos pide justicia solo porque lo ordena, sino porque es en la justicia donde el ser humano encuentra su estabilidad y su paz. Y bueno, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Pues se trata, sencillamente, de vivir en coherencia. Es estar en nuestro elemento, así de simple. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando somos honestos, no estamos haciendo algo extraordinario. Simplemente estamos funcionando bien, tal como fuimos diseñados para funcionar. Así que la invitación final de todo este análisis es profunda, pero a la vez muy sencilla. Dejar de ver la ley como algo externo, como algo que nos imponen, y empezar a verla como algo interno. Reconocer que cada principio es, en realidad, un recordatorio de nuestro propio diseño. Es el latido del diseño que nos hace ser. Y cuando vivimos en ese ritmo, la vida se vuelve una danza de paz y de sentido. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este recorrido. Espero que a partir de ahora, al pensar en la ley de Dios, se pueda sentir esa alegría de quien sabe que tiene en sus manos el mapa del tesoro de su propia existencia. Sigamos viviendo en ese orden, porque ahí, y solo ahí, es donde somos verdaderamente libres.